Ok, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial generativa, que es un conjunto o una familia de algoritmos que están muy de moda, están en boca a nivel mundial y en realidad sí tienen mucho que aportar. Entonces es un tema que vale la pena indagar, explorar y conocer lo que se está haciendo. La agenda de esta presentación va a estar dividida en cuatro partes. Primero voy a hablar de qué es la inteligencia artificial, luego algunos hitos importantes de la inteligencia artificial, después sobre la inteligencia artificial generativa y finalmente algunas aplicaciones comunes y otras que pudieran ser de interés para nosotros como ingenieros de sistemas. Voy a comenzar entonces con qué es la inteligencia artificial. Desde que se estudia la inteligencia artificial, lo que se persigue es emular o simular el comportamiento humano. Me gusta esta clasificación que estoy presentando en la diapositiva porque muestra cuatro enfoques y los que se dedican a estudiar la inteligencia artificial por lo general agarran uno de ellos. Entonces, el primer enfoque, el que vemos en la esquina superior izquierda, se refiere a sistemas que piensan como humanos. Si vemos en las dimensiones del eje de las Y y el eje de las X, vemos que en el eje de las Y está en función de pensar y actuar, y en el eje de las X como humano o de manera racional. Entonces, haciendo esas combinaciones, obtengo yo los enfoques. Entonces, el segundo enfoque sería sistemas que piensan racionalmente, el otro, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente. Entonces, aquí lo clave es pensar, actuar, tal como se ve en la diapositiva. Entonces, en esencia, es esa persecución de comprender la inteligencia humana y tratar de simularla de manera digital. Algunos ejemplos voy a presentar a continuación que permitan clarificar la idea. Y el primero que les estoy presentando en la diapositiva es el asistente de Google. El asistente de Google, su fuerte es el procesamiento del lenguaje natural porque le permite a la persona comunicarse tal como lo haría con otra persona, que es lo que conocemos como procesamiento del lenguaje natural. Y además, el asistente de Google se comunica con lenguaje natural también, que es generación del lenguaje natural. Entonces, de hecho, es un área de la inteligencia artificial que se encarga tanto de entender el lenguaje natural que emite una persona como de generar el lenguaje natural capaz de comunicar información a una persona. Así como el asistente de Google, también tenemos otros similares, por ejemplo Siri, también tenemos a Alexa y entre otros. Cada vez se van popularizando más estos sistemas basados en procesamiento del lenguaje natural y sobre todo en este momento con la fuerte popularidad de los sistemas basados en ChatGPT, que más adelante voy a mencionar un poco sobre eso. Otro ejemplo lo pudiéramos ver en Windows, el Windows Hello, que es la pantalla inicial y tenemos una manera de acceder al sistema operativo por reconocimiento facial. Eso es una tarea de visión por computador, que es otra de las áreas de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es tratar de emular la percepción humana. Entonces nosotros como humanos somos capaces de distinguir personas, también somos capaces de distinguir objetos, y eso es lo que hace la inteligencia artificial. En el caso de reconocer personas, es muy probable o es muy común la utilización de algoritmos de aprendizaje automático que consisten en tener un conjunto de datos de personas
tanto como de la persona que necesito reconocer como de otras personas. A partir de eso puedo ajustar ciertos modelos matemáticos que me van a permitir en un futuro, dada una imagen, saber si es la persona o no que necesito reconocer. Entonces, este también es otro ejemplo. Lo vemos en los teléfonos también, por ejemplo, en el iPhone, en teléfonos basados en Android, tenemos también esta posibilidad de reconocimiento facial. Otro ejemplo eh, vienen siendo las recomendaciones. Y esto es muy común en sistemas, por ejemplo, de streaming, como Netflix, que es muy utilizado hoy día. Así como Netflix, también está Prime, está el de HBO, está el de Disney. Hay muchos y no solamente estos sistemas de streaming, también los sistemas en donde se venden productos, como por ejemplo Mercado Libre, Amazon. Todos esos sistemas usan inteligencia artificial para recomendar los productos en aras de que tengan una probabilidad alta de ser comprados por el cliente. Otro ejemplo que me permite ver la inteligencia artificial en acción es en los sistemas tutores. En la diapositiva se puede ver el caso de Duolingo. Duolingo también usa inteligencia artificial para determinar cuál sería la mejor actividad que una persona o que un estudiante debe realizar en aras de mejorar, en aras de alcanzar un objetivo, que en este caso es mejorar su conocimiento sobre un idioma. Los sistemas tutores, por lo general, tratan de modelar al estudiante en aras de predecir comportamientos. Y todo eso es basado en inteligencia artificial. Otro ejemplo, quizás un poco más interesante, es la conducción autónoma. Y particularmente esa es una imagen de un vehículo Tesla que está siendo probado en un entorno normal donde hay otros carros conducidos manualmente por personas. Tesla requiere combinar todas esas estrategias que que le acabo de mencionar en los diferentes ejemplos, porque este carro tiene la posibilidad de reconocer el lenguaje natural cuando se le hacen solicitudes. Tiene la capacidad de reconocer objetos, visión por computador, como el ejemplo del reconocimiento facial de Microsoft. Aquí él debe reconocer objetos, debe reconocer cuál es la vía para poder transitarlas, debe reconocer personas, eh, debe reconocer algún animal que quizás está sentando en la vía. Entonces, hay ese componente o hay varios componentes de inteligencia artificial actuando. Y de hecho, el algoritmo o el componente inteligente que hace posible la conducción automática seguramente es muy similar al funcionamiento de los sistemas recomendadores, que son sistemas basados en aprendizaje por refuerzo, en donde el vehículo, con muestras, con experiencia, dada una situación, cuál es la acción que debe tomar. Es decir, si queremos discretizar las acciones, pudieran ser izquierda, derecha, mantenerse hacia el frente, pero por supuesto que es más complejo que eso, porque tiene la posibilidad de moverse por varios ángulos. Entonces, es un ejemplo muy interesante porque hay muchos componentes de inteligencia artificial allí, que sería la conducción autónoma. Pasemos a otro ejemplo que es muy interesante y particularmente me llama mucho la atención los robots sociales y son estos robots capaces de interactuar con las personas, por supuesto, al estilo humano, pero tienen habilidades sociales. Por ejemplo, la capacidad de reconocer emociones y no solo reconocerlas, también expresarlas. Seguimiento, por ejemplo, de la cara o de la persona y por lo general tienen apariencia humana, tal como es el caso de este robot que es muy común, Sofía. Sofía lo hemos visto conversando con artistas como por ejemplo Will Smith
que está allí en la diapositiva, pero también lo hemos visto en shows. Por ejemplo, lo hemos visto en el show de Jimmy Fallon o lo hemos visto en en el show de Helen. Es la combinación también de muchos componentes de inteligencia artificial. Muchos de los que mencioné en las aplicaciones anteriores, al menos procesamiento del lenguaje natural, visión por computador, aprendizaje por refuerzo, entre otros. Entonces, la inteligencia artificial son todos esos intentos de emular o de simular esa inteligencia humana, es decir, hacer que una máquina sea capaz de llevar a cabo una tarea que usualmente hace un humano. Entonces, hasta aquí es la primera parte. Traté de mostrar con ejemplos qué es lo que persigue la inteligencia artificial y aquí le doy la oportunidad a Jesús si tiene algún comentario o duda o pregunta. Adelante, Jesús. ¿Me escuchan, profe? Sí, adelante. Sí. Bueno, no, de verdad que no tengo ninguna duda o pregunta al respecto, solamente comentar que de verdad que es un momento muy interesante el que estamos viviendo, hablando en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Perfecto, entonces, continuamos. La Sí. segunda parte de esta presentación será mostrar algunos hitos importantes. Quiero aclarar que quizás hay más hitos que se pueden considerar importantes, pero yo traté de mostrar los hitos donde se hace comparación de la inteligencia artificial con la inteligencia humana, porque eso permite ver o tener una mejor idea de cómo ha ido evolucionando realmente la inteligencia artificial con esa comparación. Entonces, el primer hito que me gusta mostrar es el del el computador Deep Blue. Deep Blue es un computador de IBM que en 1997 fue capaz de vencer a Gary Kasparov, quien era el actual campeón de ajedrez en ese entonces. El juego de ajedrez para un computador tiene una complejidad y está relacionada con la cantidad de posibilidades que hay en el tablero. Hasta ese momento, claro, también tenemos que tener en cuenta las limitaciones de memoria y de procesamiento que se tenían en aquel entonces. ¿Sigue viendo la diapositiva, No, Jesús? ahora veo el explorador de Wii. Ahora sí. Ahora sí, ok. Ajá, continuando, la complejidad es la cantidad de estados, es lo que hay que tener en mente. Entonces, otro ejemplo que me gusta mostrar es en 2011, Watson, que es ese pequeño computador que se puede ver allí en la imagen de IBM, logra vencer a los campeones de Jeopardy. También fue una hazaña importante, sobre todo porque aquí ya se estaba mostrando un dominio en el lenguaje que son quizás los retos que parecieran más desafiantes. Luego, en el 2015, una compañía que se llama DeepMind propuso un algoritmo, Deep Network, que es capaz de jugar específicamente los juegos de Atari y puede alcanzar un desempeño al nivel humano, que es interesante, desempeño al nivel humano en algunos juegos y mejor desempeño en otros juegos. Por ejemplo, el Pong, que es el gráfico del medio, este algoritmo es capaz de aprenderlo a jugar y lo domina muy bien. Ahora, este algoritmo trajo como novedad la combinación de dos ideas. Visión por computador, porque en realidad el algoritmo lo que hace es agarrar la imagen completa
y extraer patrones y aprendizaje por refuerzo. Y es evaluar cada situación con la mejor acción posible. Y teniendo muchas muestras de ese par que le acabo de mencionar, era posible ajustar este modelo de Deep Network para que aprendiera a resolver esos juegos de Atari. Bien interesante. Particularmente cuando yo vi la publicación de este hito, pues realmente me motivé mucho. Y de hecho, eh, eso me llevó a revisar a profundidad una familia de algoritmos que son los algoritmos basados en aprendizaje por refuerzo. En el 2016, esa misma compañía, DeepMind, logra entrenar un algoritmo que llamaron AlphaGo, y ese algoritmo fue capaz de vencer al campeón de Go, que era Lee Sedol. Bueno, Lee Sedol es de los mejores jugadores de Go actualmente en el mundo, lo logra vencer. Fue algo similar ese evento a lo que sucedió con Gary Kasparov en 1997, y la complejidad del juego de Go es mucho o significativamente mayor al juego de ajedrez, y es por la cantidad de posibilidades que hay en ese tablero, que es el que se ve allí en el monitor. Lo cierto es que apenas en el 2016 la inteligencia humana que se podía emular en el computador era capaz de resolver este tipo de problemas, apenas en 2016. Luego, en, en 2019, bueno, yo diría que el del 2015 marcó un hito importante porque los investigadores volvieron a poner la mirada en el aprendizaje por refuerzo, que es una familia de algoritmos, y los hitos que vienen a continuación son todos basados en aprendizaje por refuerzo, a excepción del último. Entonces, este de AlphaGo también es basado en algoritmo de aprendizaje por refuerzo. AlphaStar en 2019 es basado en aprendizaje por refuerzo, y logran vencer a un campeón de StarCraft 2 con ese algoritmo. De nuevo, la complejidad de estos juegos es la cantidad de posibilidades que hay. Después, en 2019, la compañía OpenAI, que también es una compañía que ha hecho muchos aportes importantes que han ayudado, que han permitido el avance de las posibilidades de los algoritmos de inteligencia artificial en la actualidad, logra vencer al equipo OG en Dota 2. Ahora, la complejidad acá es incluso mayor porque esto es un juego de varias personas. Se juega 5 contra 5. Entonces ya nos podríamos o nos podemos imaginar que la cantidad de posibilidades es aún mayor. Luego, en 2023, eso es este año, el año que está en curso, aparece ChatGPT. ChatGPT es de la compañía OpenAI, una compañía inicialmente formó parte de la compañía Elon Musk, que también es muy conocido, muy nombrado actualmente. Y ChatGPT tiene la interfaz que puede apreciar en la diapositiva actual, permite que con lenguaje natural, en este campo de texto, yo le solicite alguna, haga un request, y él me va a responder. Y lo interesante del chat GPT es que por lo general él va a responder de una manera certera. O sea, por ejemplo, acá en la primera columna me dice, yo le puedo preguntar cómo puedo yo hacer una solicitud HTTP en JavaScript. Y como es una pregunta que seguramente muchas personas se han hecho en Internet, él la va a responder con mucha precisión. Entre las habilidades que valen la pena destacar, que sería la segunda columna, es esa posibilidad de recordar un historial de la conversación.
Entonces, al conversar con esta herramienta, da la impresión de que él comprende lo que se le está pidiendo y además que recuerda lo que se le pidió en el pasado. Y como recuerda, él usa esa información para responder de una mejor manera lo que en el presente se le está solicitando. Y por supuesto, limitaciones tiene. Ocasionalmente podría generar información incorrecta y el modelo que está liberado, que es accesible para todos nosotros, está entrenado con información de eventos hasta el 2021. Entonces quizás no tienen la capacidad de responder sobre información actualizada, al menos esos modelos que están libres al público en general. Ahora, lo interesante de esta herramienta, ChatGPT, es que investigadores de Microsoft hicieron un estudio de rendimiento, es decir, intentaron comparar lo que hace ChatGPT con los humanos y concluyen que tiene un nivel humano para ciertas tareas. Por ejemplo, tareas de matemática, tareas de programación, tareas de visión, tareas de leyes, de psicología, entre otras. Aquí en la esquina inferior derecha, por lo general en las diapositivas van a encontrar un enlace en donde se puede obtener más información sobre lo que cada diapositiva está tratando de expresar. Particularmente en el caso de ChatGPT, estos experimentos que se hicieron se pueden encontrar en ese enlace. Ahora, ChatGPT, además de ofrecer esa posibilidad, tiene una característica peculiar y es que fue recibido de una manera muy positiva por los usuarios de Internet. Si se quiere, porque es a través de Internet eh, que llega a todas las personas, y si se compara con el impacto que ha tenido o con la receptividad que han tenido otras aplicaciones muy populares como TikTok, Instagram, entre otras, ChatGPT ha logrado romper un récord porque en solo 2 meses alcanzó los 100 millones de usuarios. Es decir, alcanzó los 100 millones de usuarios mucho más rápido que otras tecnologías muy utilizadas y muy populares hoy en día. Entonces, este fenómeno ha hecho que se esté hablando en todos lados sobre el impacto que ChatGPT tiene en diferentes sectores, como por ejemplo en la educación, como por ejemplo en la seguridad, entre muchos otros. Ahora, con respecto a los hitos, eh, culminamos con ChatGPT y quiero resaltar es esto que está acá, que tal pareciera que ChatGPT tiene la posibilidad de tener buen rendimiento en varias áreas, matemáticas, programación, etcétera. Si recordamos lo que hacían los otros algoritmos, eran tareas específicas. Es decir, el algoritmo que era capaz de jugar Dota 2 no era capaz de jugar StarCraft 2. Y así sucesivamente, el algoritmo que es capaz de jugar Go no es capaz de jugar StarCraft. Es decir, son de propósito específico. Pareciera que cuando escuchamos estos resultados de Microsoft, ChatGPT pareciera que es de propósito general. No obstante, lo que quiero explicar a continuación sobre la inteligencia artificial generativa me va a permitir ver mejor exactamente qué es lo que está sucediendo con ChatGPT. Y seguramente después de hablar de la inteligencia artificial generativa, vamos a poder responder esa pregunta. ¿Será ChatGPT una inteligencia artificial general o simplemente es otra inteligencia artificial específica? Entonces, con eso terminamos la segunda parte, la de los hitos de la inteligencia artificial, y le doy la palabra de nuevo a Jesús. ¿Alguna duda, comentario, inquietud? Adelante, Jesús. Eh, no, no, muy claro.
Jesús, por casualidad, ¿usted ya conocía a ChatGPT? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y Honestamente, el algoritmo de Azueta, Go y Beta no lo conocía. No había escuchado hablar de eso. ¿Y cuál es la Sin embargo, principal aplicación o el principal uso que le da a ChatGPT, Jesús? eh, bueno, justo ahora, para las clases, y lo utilizo bastante para campañas de marketing digital. Da muy buenas eh, sugerencias. Bueno, eso Eh, es una buena noticia porque tiene idea de lo que estamos hablando acá sí, y, sí, sí. y seguramente también ha escuchado las implicaciones que han hecho que incluso los investigadores se estén cuestionando estas capacidades que tiene este tipo de algoritmos, que son específicamente algoritmos, modelos de lenguaje. Entonces voy a continuar hablando de la inteligencia artificial generativa para tratar de puntualizar algunos aspectos de esta tecnología o de esta aproximación. Lo primero es tratar de ubicar a la inteligencia artificial generativa. Arrancamos entonces de la inteligencia artificial como área grande. Si pudiéramos hacer una clasificación lo más grande posible, yo diría que hay dos caminos. Uno es lo que llamamos los modelos simbólicos y dos, los modelos basados en datos. Los modelos simbólicos, allí es donde encontramos, por ejemplo, los sistemas expertos. Si recordamos, en 1997, a ese computador Deep Blue de IBM que fue capaz de vencer a Gary Kasparov, ese es un ejemplo de un sistema experto. Es decir, para programar la inteligencia artificial en ese computador, se requirió la participación de profesionales del ajedrez para permitir establecer reglas, definir comportamientos, etcétera, que le permitieron a esos algoritmos comportarse o tomar decisiones como lo haría un humano. El otro área o el otro camino es el basado en datos. Y allí encontramos el aprendizaje automático, que es muy común también escucharlo. El aprendizaje automático es aprender en función de ejemplos o en función de muestras. Yo tengo muestras y tengo la posibilidad de buscar patrones de esas muestras y aprendo, por ejemplo, a ubicar una nueva muestra en cierta categoría en función de los patrones que aprendí. Eso es lo que se conoce como aprendizaje no supervisado. Pero también tenemos otro tipo de aprendizaje que es muy común, que es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es tener muestras, pero etiquetadas, es decir, ya se sabe cuál es el significado de cada una de las muestras. Los algoritmos de aprendizaje automático se encargan de identificar esos patrones por categoría y después en el futuro son capaces de determinar en qué categoría va a pertenecer una muestra que nunca antes había visto. Esto es muy utilizado dentro del aprendizaje automático. Hay una como subárea que es el aprendizaje automático profundo y es la misma idea pero basado en redes neuronales. Y se llama profundo porque son varias capas de redes neuronales que se aplican. Y dentro de las redes neuronales encontramos a la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos conversando hoy. Entonces, el objetivo de esta diapositiva era ubicar a la inteligencia artificial generativa. Luego, en general, en esta siguiente diapositiva, intento mostrar en qué consiste. Primero, hay que tener contenido, hay que tener datos.
Por lo general son datos que no están estructurados. Eso va a ser mi entrada para un modelo de inteligencia artificial generativa y ese modelo se va a encargar de aprender patrones de ese contenido o de esos datos no estructurados. Después de obtener esos patrones, él va a ser capaz de generar nuevo contenido como salida que va a ser consistente con ese contenido que él aprendió o del contenido del cual él extrajo patrones. Eso es lo que permite hacer la inteligencia artificial generativa. Entonces, para entender mejor, cuando nosotros pensamos en gatos, si lo pensáramos en inteligencia, en un enfoque tradicional, como por ejemplo la programación orientada a objetos, nosotros estaríamos pensando en cuáles son los atributos, cuáles son los métodos. Entonces, en los atributos estaríamos pensando eh, cuántos ojos tiene, si es un animal, cuántas patas tiene, etcétera. Y en los métodos estaríamos buscando qué posibilidades tiene, cómo interactuaría con otros objetos. Podría interactuar con otros gatos o podría interactuar con otros animales o con personas. Esas serían las preocupaciones si lo vemos desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Pero si nosotros pensamos en gatos desde el punto de vista de las redes neuronales, que es el deep learning, el aprendizaje profundo, nosotros estaríamos pensando es en obtener muestras de lo que es un gato. Cuando digo muestras, también me refiero a ejemplos o datos. Y en este caso particular son etiquetados, es decir, tengo ejemplos de lo que es gato y tengo ejemplos de lo que no es gato. En la imagen de la izquierda podemos ver en la mano derecha de ese avatar que está allí un gato y en la mano izquierda un perro. Entonces, esa información se le proporciona al algoritmo basado en redes neuronales y en el futuro, después que él ha extraído esos patrones, él va a ser capaz de, dada, que sería esto que está aquí en la segunda parte, en esta segunda parte, dada una imagen, él va a ser capaz de determinar si es un gato o no. Eso es lo que hace eh, un enfoque basado en redes neuronales. Ahora, ¿cómo sería pensar en gatos y en inteligencia artificial generativa? Sería algo como esto. Aquí podemos observar una representación de un conjunto de libros donde hay información. Y lo que se quiere resaltar es que hay información de gatos, pero también puede haber información de otros temas. Quizás si hay información de más animales, también tengo información de leones, también tengo información de elefantes, pero también pudiera tener información de otras cosas como de la tierra, por ejemplo, de geografía, de matemáticas, de psicología, de leyes. Eso es lo que es importante ver acá. Entonces, toda esa información yo se la proporciono a un algoritmo o a un modelo de inteligencia artificial generativa y él va a extraer patrones de allí. Después, yo voy a poder solicitarle algo como ¿qué es un gato? Y él va a tener la posibilidad de responderme en lenguaje natural lo que es un gato. Él va a decir un gato es y me va a dar una definición. Entonces, aquí lo que resaltan es, bueno, ya que has aprendido sobre gatos y millones de otros conceptos, por favor, dime qué es un gato. Entonces, esto que está acá es clave y es lo que yo quiero relacionar con lo mencionado en el hito del 2023, que ciertamente ChatGPT logra ese nivel de rendimiento humano, no obstante, por cómo funciona la inteligencia artificial generativa, también es un algoritmo o una inteligencia de propósito específico, porque la inteligencia es sobre esos datos que están allí, que se le proporcionaron para que él extrayera patrones. Eso es lo importante de ver y de comprender en este
tipo de modelos. Entonces, esa es la idea de la inteligencia artificial generativa. No solamente la voy a tener en el formato texto, también la puedo tener en el formato imagen, audio, que es lo que voy a presentar en la última parte de esta charla o de este seminario. Pero antes le voy a dar la palabra a Jesús para dudas, comentarios, inquietudes sobre el tercer tema, sobre el concepto de inteligencia artificial generativa. Adelante, Jesús. Gracias, gracias. Eh, no, muy buena la información. Pero no tengo ninguna pregunta. Ok, entonces vamos a continuar. La última sección es sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa. Y la aplicación o ejemplo que les quiero presentar es DALL-E. DALL-E es una aplicación liberada o un algoritmo liberado por OpenAI, que es la misma compañía de ChatGPT, y permite generar imágenes a partir de texto. Un ejemplo de cómo funciona es que yo le puedo decir, quiero un astronauta montando un caballo en un estilo fotorrealista. Y la salida es algo como lo que puedo ver en la derecha. Efectivamente, él me muestra un astronauta montando un caballo. Y en una primera impresión, no, no se distinguiría rápidamente que es una foto generada, que es una imagen generada. Quizás se pudieran confundir con una fotografía. De hecho, hay modelos basados en esto, o hay, sí, vamos a llamarle eh, algunos modelos basados en esta tecnología que son capaces de generar imágenes muy realistas. Otro ejemplo, este es de Google, se llama Fenaki, y él es un sintetizador de audio, de video, perdón, que es, me da la posibilidad de hacerle una solicitud en texto y él me va a generar un video de esa solicitud. Por ejemplo, yo le puedo decir, yo quiero un oso Teddy que esté nadando en el océano y después quiero que el oso Teddy vaya abajo del agua y que se mantenga nadando un rato, etcétera. Y él genera el video. Allí en el enlace en la esquina inferior derecha se puede ver el video en ejecución. Entonces, no solamente podemos generar texto, sino ya estoy mostrando que podemos generar imágenes y videos. Otro ejemplo bien interesante, de hecho esto fue un gran aporte y un avance para la ciencia, fue publicado en una de las mejores revistas, que es la revista Nature, la posibilidad de, dada una secuencia, eh, generar el modelo tridimensional de las proteínas. Esto es muy importante porque esto permite comprender muchas cosas. Por ejemplo, cómo pudiera acelerarse la cura a ciertas enfermedades. Entre muchas otras aplicaciones tiene esto. No es que antes no pudieran hacerse representaciones en 3D de las proteínas, sino era que un problema muy costoso. Y ahora con la inteligencia artificial generativa es posible tenerlo a la mano rápidamente. Y de hecho, este proyecto no solamente se conformó con tener la posibilidad de generar esos modelos en 3D, sino que se está creando un dataset completo de todas estas proteínas para tener toda esa información accesible y que investigadores de diferentes temas tengan la oportunidad de avanzar la ciencia. En mi opinión, esto ha sido realmente un gran aporte al avance de la sociedad. Otra de las aplicaciones es Bali. Esta fue liberada por Microsoft
y él lo que hace es que dada una entrada en texto y aquí faltó indicar que también se requiere otra entrada, que es una muestra de audio de una persona de al menos 3 segundos, y él es capaz de generar o de sintetizar ese texto en audio, pero con la voz de la persona, de la muestra. Es impresionante. Yo sabía que esto se podía hacer con otras técnicas, no obstante, se requerían bastantes, incluso minutos de grabación de la voz de una persona para extraer esos patrones y después poderlos incorporar en un audio sintetizado. Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial generativa, se puede hacer con una muestra tan pequeña como de 3 segundos. Otro ejemplo es el chat GPT. Este sí es un ejemplo de texto a texto, por eso está aquí, para tener todas las combinaciones. Tenemos texto a imagen, texto a video, texto a figura tridimensional, texto a audio y texto a texto. Por ejemplo, aquí se le está preguntando, dame motivación para ir a hacer mi tarea. Lo que vale la pena resaltar del chat GPT es que las respuestas que genera son respuestas con sentido, como en este caso y en muchos otros. Es eso lo que quería resaltar. Ahora voy a finalizar con dos aplicaciones que pueden ser muy útiles para nosotros que estamos en este ámbito de la ingeniería. Y una es Codex. Codex es un modelo que fue entrenado y liberado por OpenAI, la misma compañía de ChatGPT, y es un modelo que está entrenado con códigos, con programas, y me permite o me ayuda como programador a de manera más eficiente escribir mis programas. Entonces, aquí voy a mostrar algunos ejemplos. Yo le puedo dar instrucciones simplemente a ese modelo Codex. Yo le puedo decir, escríbeme una función en Python que calcule Fibonacci, como está aquí en la esquina inferior izquierda. Y Codex me va a retornar como salida el programa, como lo puede apreciar acá. Entonces, de la instrucción me genera el programa completo, pero no solamente eso, porque yo también le puedo dar como entrada, le digo, tengo este programa, que es lo que tengo aquí en la parte superior izquierda, y le puedo dar una instrucción sobre ese programa. Le puedo decir, dado este programa, quiero que me haga un refactor para que sea recursivo. Y efectivamente la salida es el mismo programa en función de lo que imprime por pantalla, pero escrito de manera recursiva. De nuevo, no solamente es eso, sino que también le puedo solicitar una gran variedad de cosas, como por ejemplo, dado un código, el mismo código de Fibonacci, yo le puedo decir, bueno, vamos a renombrar la función, antes era Fibonacci, ahora le vamos a llamar Fib, y él me ayuda a hacer todas estas cosas. Miren cómo ha renombrado aquí, ahora se llama Fib, la función. También lo puedo utilizar para generar documentación y funciona de manera similar. Tengo la entrada, que es el programa o el algoritmo, y le digo, bueno, vamos a agregar la documentación. Y en este caso, como es una función, pues él hace una descripción de lo que hace esa función. Entonces aquí, por ejemplo, dice, bueno, él imprime el enésimo número en la secuencia de Fibonacci. Algunas consideraciones, aquí en este caso particular voy a hablar un poquito más porque es de mayor interés para nosotros como ingenieros que programan. Entonces, en general, la idea es un modelo que autocompleta, que completa en función de las instrucciones que uno le da. Entonces, la idea es que uno le da el prompt es esa instrucción, como por ejemplo, escribe una función para sumar dos números y que me retorne el resultado, y él lo que hace es completar eso. Entonces, él lo ve
como si fuera un programa que consta de su comentario y de su código abajo del comentario. Entonces, en este caso o en este ejemplo, la línea 1 y 2 es la entrada. Esto sería el input, in, y la línea 4 y 5 sería la salida, que es lo que genera, es lo que completa ese modelo codex, sería out. Así lo llevaríamos a la práctica. Otro patrón es que yo, dependiendo de lo que quiera, tengo que especificar o tengo que hacer algunas aclaraciones. Y es lo que ellos llaman aquí descripciones de la tarea en alto nivel. Y el ejemplo lo tengo acá. Por ejemplo, ya hablando de dataset, quizás tengo que darle mayor precisiones al modelo codex. Aquí le estoy diciendo, por ejemplo, genere un programa en Python siguiendo estas instrucciones. Importe cualquier biblioteca primero y cargue la dataset de Iris de scikit-learn y vamos a graficar los datos de entrenamiento. Si yo no fuera tan específico o no hiciera tantas descripciones, es posible que él omita las líneas 5, 6 y 7, por ejemplo, las de importación. Por eso en la línea 2 está especificado que se agreguen. Entonces, a eso se refiere con descripciones más precisas de las tareas. Luego, además de darle descripciones más precisas, también yo puedo darle ejemplos, que es lo que están agregando acá en este segundo rectángulo que está acá. Yo le puedo dar ejemplos y eso sería algo como aquí de la línea 1 a la línea 5, yo le estoy dando el ejemplo con su entrada y su salida. Entonces, en este documento yo escribí tanto la entrada como la salida. Y como él ya sabe cuál es el patrón, cuando yo nada más le dé la entrada para la siguiente completación, él me va a generar la salida. Entonces voy a cambiarlo de color para que quede claro que es el modelo codex el que me estaría generando esto. Él me estaría generando esta salida. Pero después que yo le di un ejemplo, entrada y salida es así, entonces da esta entrada, dame tu salida. Algunas consideraciones importantes son que si yo voy a usar una API que Codex no conoce, por ejemplo, una API propia, hay que describirla completa antes de usarla para que él sepa cómo funciona. Y lo segundo es que si necesita continuar una conversación, se debe agregar el último par input-output, así como el ejemplo que yo le acabo de mostrar, en el prompt. Debe estar incluido para que él sepa o para que él lo tome en cuenta. Esas son las consideraciones. De nuevo, aquí en la esquina inferior derecha se puede encontrar más información sobre esto. Incluso están allí los códigos disponibles para ejecutarlo. Y para finalizar, voy a hablar de la última aplicación que es bien interesante y que puede ser muy útil para nuestra área, y es LangChain. Este permite conectar un modelo de lenguaje, cuando hablo de modelos de lenguaje estoy hablando a modelos como ChatGPT o Codex, a otras fuentes de datos. Sus principales aplicaciones son en chatbots o para responder preguntas sobre algunas fuentes específicas de datos o para analizar datos estructurados. Veamos aquí más o menos cómo funciona. Esto que está en el medio, donde dice application, sería el modelo de lenguaje. Y en la izquierda tengo lo que sería la entrada. Yo le puedo proporcionar como entrada datos que no están estructurados. Le puedo enviar código
es decir, un programa o un conjunto de programas, o le puedo enviar data estructurada. Cuando digo data estructurada, es, por ejemplo, SQL. Esa fuente de datos eh, la va a recibir el modelo y yo la voy a poder aplicar para lo que le mencioné anteriormente, preguntas y respuestas o en un chat. Aquí en la siguiente diapositiva trato de explicar mejor cómo es el proceso. Entonces, la primera parte, que es la carga del documento, viene a hacer referencia a esta fuente de datos. Teniendo la fuente de datos, bueno, hay que cargarla. Entonces, yo puedo tener eso en una dirección URL, puedo simplemente agarrar la URL y ponerla como entrada. También puedo tener esa información en PDFs, por ejemplo, la información no estructurada, puede ser allí un texto, o la puedo tener en una base de datos, por ejemplo, SQL. Esa información, independientemente de cuál sea el origen, se va a separar, que es la segunda etapa, el splitting. Y después se va a convertir en vector, que es la tercera etapa, que está acá. Luego de eso, cuando yo haga una solicitud a mis datos, que es esto que estoy resaltando con un círculo y una flecha, el modelo va a ser capaz de determinar cuáles son los splits relevantes para esa consulta, que los va a extraer de ese dataset de vectores. Recuerden que aquí se dividió y con eso se almacenó todo en el dataset de vectores. Y después de allí, de ese dataset, que voy a extraer los pedazos que son relevantes con la pregunta. Esa combinación se va a convertir en mi instrucción, lo que es el prompt, y pasando por un modelo de lenguaje, yo voy a obtener mi respuesta. Eso es la idea general de cómo funciona. Un ejemplo lo tengo en esta diapositiva final. Eh, Específicamente la entrada es una URL, la que pueden ver aquí en la esquina inferior derecha. Esta fue la URL de entrada al modelo. Es un documento donde está desarrollado este tema y aquí nada más para que se tenga idea de qué es lo que hay, puse la tabla de contenidos, pero todo esto está desarrollado allí en la página web. Hay información sobre todo esto. Y como ejemplo, pues le dije, ¿cuáles son las aproximaciones de la descomposición de tareas? Es el query, es la pregunta que le estoy haciendo. Entonces, la descomposición de tareas es uno de los contenidos que están incluidos allí en esa página web, específicamente este que está acá. Le estoy poniendo un asterisco para resaltarlo. Y cuando se le hace la consulta, pues él me responde esto que está acá, donde dice result, todo esto. Y específicamente, cuando se compara con el contenido de la página web, sí es información con sentido. O sea, es una respuesta apropiada a lo que le estoy preguntando. Entonces, aquí lo único que faltaría aclarar es que la entrada es esta, que es la fuente de datos, y este, que es el query. 1 y 2 son entradas. Eso va a pasar por todo el pipeline que les mencioné en esta diapositiva. Se hace la carga, se hace el splitting, el storage. Después se recuperan los relevantes al query. Y eso pasa por el modelo de lenguaje. Para darme una respuesta con sentido, con significado, como se está mostrando acá en este ejemplo. Ahora, para finalizar, vale la pena mencionar, después de haber hablado todo esto, bueno, antes voy a darle la palabra a Jesús, porque acabamos de terminar la sección. Jesús, ¿algún comentario sobre todas estas aplicaciones de los modelos generativos? Adelante. Eh, bueno, aparte de que nombré
aplicaciones que no conocía. No creo que conocía ahorita. Jesús, acércate un poquito más al micrófono, que se escucha lejos, por favor. Ahora me escucha. Mejor, sí, se escucha mejor. Eh, Decía que aparte de, de, de que nombró algunas aplicaciones que no conozco, que no conocía hasta ahorita. Por ejemplo, LangChain no la conocía, no sabía que existía. Eh, Aparte de eso, no tengo eh, ningún otro comentario. Ok, entonces es una oportunidad este seminario porque LangChain es una tecnología que recientemente fue liberada, recientemente. Creo que no pasa de 3 meses. Y Ah, vale, vale, vale. no es tan conocida. A diferencia de ChatGPT, que fue muy conocida, esta aún no ha tenido tanta publicidad. Pero sí le han visto mucho potencial porque personas bastante influyentes en el mundo de la inteligencia artificial y de la promoción de herramientas, no sé si conoces a Andrew Ng de la Universidad de Stanford, eh, cre- creen en este enfoque y ya lo están empezando a promover. Entonces, seguramente en este momento no se escucha mucho, pero pronto vamos a escuchar mucho de este LangChain. Ahora, para finalizar, yo quisiera resaltar estos 5 puntos que están acá. Primero, que la inteligencia artificial tiene mejor rendimiento que los humanos en contextos específicos, tal como mostré en todos esos hitos y específicamente cuando expliqué cómo funciona la inteligencia artificial generativa, que esos modelos como ChatGPT también son contextos específicos. Lo segundo es que la inteligencia artificial puede crear contenido que se puede confundir con contenido real. El caso de Balin, que es ese algoritmo de Microsoft que permite con una muestra de 3 segundos de audio y un prompt en texto de lo que se debe sintetizar, él genera un audio con la voz de una persona. Y como normalmente no somos tan detallistas con las características de la voz de las personas, al escuchar una voz parecida, rápidamente lo asociamos con esa persona. De nuevo, si se va a ese enlace que está en esa diapositiva, se pueden ver algunos ejemplos allí en la página de Microsoft. Es realmente impresionante. Entonces, mi conclusión es que sí, hay contenido que se puede confundir con el contenido real. Lo tercero es que el uso de la inteligencia artificial es una decisión humana en cómo se va a aprovechar esta posibilidad. Entonces, particularmente en el área de nosotros, eh, lo ideal es utilizarla para acelerar la productividad, que es eh, el último aspecto que quería resaltar allí. Lo otro es que la inteligencia artificial generativa, a diferencia de, por ejemplo, el aprendizaje automático, que también tuvo un boom, es que esta es accesible a todo público, porque actualmente estos modelos han sido liberados y muchas personas lo han personalizado o lo han adaptado para contextos específicos. Entonces ya lo tenemos en muchas aplicaciones que el público general está utilizando. Es la diferencia, la popularidad o lo accesible que es en este momento. Y bueno, ya lo mencioné, pero quiero resaltarlo, es que esta inteligencia artificial generativa, por su característica de ser accesible y además su potencial que acabo de mostrar, va a permitir acelerar la productividad en diferentes ámbitos, en muchas de las tareas que hacemos. Por ejemplo, en mi caso, la primera tarea que por lo general es muy tediosa, que con este tipo de herramientas se puede acelerar muchísimo, es la redacción de correos. Redactar un correo en ocasiones puede ser
un trabajo muy tedioso y muy cuidadoso, que puede requerir incluso horas, pero haciéndole las indicaciones adecuadas, el prompt adecuado a ChatGPT, en menos de un segundo obtengo el correo y con mucha exactitud a lo que se quiere expresar. Entonces, ese ejemplo, en mi caso, fue lo primero que usé de ChatGPT y realmente me ha ahorrado tiempo. Y por supuesto, para la programación, así como les he presentado, también la posibilidad que nos está presentando LangChain, entre otras. Entonces ya es dependiendo de cuáles son las actividades que hacemos con más frecuencia, cómo cada una la puede incorporar en en su quehacer. Y con esto termino la presentación, Jesús. Entonces le doy la oportunidad de un comentario final. ¿Me escuchas? Sí, le escucho. Adelante, Jesús. Eh, no, bueno, primero, muchas gracias. Y es interesante. Acércate un poquito más, por favor, Mucho. al micrófono. Ahora, Ajá, mejor. ahora. Sí, mejor. No, te comentaba que me permitió conocer aplicaciones de las que no había y la información que pues, son momentos interesantes en cuanto a inteligencia artificial. Ok, Y, perfecto. Entonces, como recomendación final, Jesús, yo le diría que todas estas herramientas están disponibles, por supuesto, para el usuario final, para que ya haga uso de la herramienta, pero también está disponible en APIs para nosotros que estamos en esta área de la programación o de la ingeniería, porque no necesariamente es de la programación. Eso quiere decir que con un poquito más de conocimiento que el usuario común, nosotros podemos adaptar y podemos hacer maravillas de estas herramientas. Entonces, como recomendación, o más bien es una invitación, a que la use, indague un poquito más y dele uso, que seguramente le va a facilitar el desarrollo de las actividades. sí, sí, muchas gracias. Bueno, a la orden. Voy a detener la grabación